En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Batalla de Beer-Set y muerte de Judas Macabeo. Cuando supo Demetrio que Nicanor y su ejército habían caído en la guerra, envió a la tierra de Judá en una nueva expedición a Baquides y Álcimo con el ala derecha de su ejército. Tomaron el camino de Galilea y pusieron cerco a Mesalot, en el territorio de Arbeleas. Se apoderaron de ella y mataron mucha gente. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20,000 hombres y 2,000 jinetes en dirección a Beer-Set. Judas tenía establecido su campamento en Eleasá y estaba acompañado de 3,000 hombres escogidos. Pero al ver la gran muchedumbre de los enemigos, les entró pánico y muchos escaparon del campamento. No quedaron más que 800 hombres. Cuando Judas vio que su ejército iba a la desbandada y que la batalla le apremiaba, le faltó el ánimo, pues no había tiempo de volverlos a juntar. Aunque desfallecido, dijo a los que le habían quedado: dispongámonos a subir contra nuestros adversarios, por si podemos hacerles frente. Le decían con intención de disuadirle: no podemos, salvemos nuestras vidas de momento y volvamos luego con nuestros hermanos para combatir contra ellos, que ahora estamos pocos. Judas replicó: eso nunca. ¿Cómo podremos huir ante ellos? Si han llegado nuestra hora, muramos con valor por nuestros hermanos y no dejemos mancilla nuestra gloria. Salió la tropa del campamento y se ordenó para irles al encuentro. La caballería dividida en 2 escuadrones, arqueros y honderos en avanzadilla, y los más aguerridos en primera línea. Baquides ocupaba el ala derecha. La falange se acercó por los 2 lados y tocaron las trompetas. Los que estaban con Judas tocaron también las suyas, y la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos. Se trabó el combate y se mantuvo desde el amanecer hasta la caída de la tarde. Vio Judas que Baquides y sus mejores hombres se encontraban en la parte derecha. Entonces se unieron a Judas los más esforzados, derrotaron a la ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Azara. Pero el ala izquierda, al ver derrotada el ala derecha, se volvió sobre los pasos de Judas y los suyos por detrás. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y otro bando. Judas cayó y los demás huyeron. Funerales por Judas Macabeo. Jonatán y Simón tomaron a su hermano Judas y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres, en Modín. Todo Israel le lloró, hizo gran duelo por él y muchos días estuvieron repitiendo esta lamentación: ¿cómo ha caído el héroe que salvaba a Israel? Las demás empresas de Judas, sus guerras, proezas que realizó, ocasiones en que alcanzó gloria, fueron demasiado numerosas para ser escritas.
Triunfo del partido griego. Jonatán, jefe de la resistencia. Con la muerte de Judas, asomaron los sin ley por todo el territorio de Israel y levantaron cabeza toda la gente inicua. Hubo entonces un hambre extrema y el país se pasó a ellos. Baquides escogió hombres impíos y los puso al frente del país. Se dieron estos a buscar a toda suerte de pesquisas a los amigos de Judas y los llevaban a Baquides, que los castigaba y escarnecía. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: desde la muerte de tu hermano Judas, no tenemos un hombre semejante a él que salga a luchar contra los enemigos, contra Baquides y contra los que odian a nuestra nación. Por eso te elegimos hoy a ti para que, ocupando el lugar de tu hermano, seas nuestro jefe y guía en la lucha que sostenemos. En aquel momento, Jonatán tomó el mando como sucesor de su hermano Judas. Jonatán en el desierto de Teoca. Episodios sangrientos en torno a Madabá. Al enterarse Baquides, trataba de hacer morir a Jonatán, pero cuando Jonatán, su hermano Simón y todos sus partidarios se enteraron, huyeron al desierto de Teocoa, donde establecieron su campamento junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Baquides se enteró un día de sábado y pasó con todas las tropas al otro lado del Jordán. Jonatán envió a su hermano, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos, los nabateos, autorización para dejar con ellos su impedimenta, que era mucha. Pero los hijos de Amrai, los de Madaba, hicieron una salida, se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba y se alejaron con su presa. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron la noticia de que los hijos de Amrai celebraban una espléndida boda y traían de Nabata, en medio de gran pompa, a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse al abrigo de la montaña. Al alzar la vista, vieron que avanzaba en medio de confusa algaraza una numerosa caravana, y que a su encuentro venía el novio, acompañado de sus amigos y hermanos, con tambores, música y gran aparato. Salieron entonces de su emboscada y cayeron sobre ellos para matarlos. Muchos cayeron muertos y los demás huyeron a la montaña. Se hicieron con todos sus despojos. La boda acabó en duelo y la música en lamentación. Una vez tomada venganza de la sangre de su hermano, se volvieron a las orillas pantanosas del Jordán. El paso del Jordán. Al enterarse Baquides, vino un día de sábado con numerosa tropa a las riberas del Jordán. Jonatán dijo a su gente: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer. Delante de nosotros y detrás la guerra, por un lado y por otro las aguas del Jordán, las marismas, las malezas, no hay lugar donde retirarse. Levantad pues ahora la voz al cielo para salvarnos de las manos de vuestros enemigos. Entablando el combate, Jonatán tendió su mano para herir a Baquides, pero éste le esquivó echándose atrás, con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado la orilla opuesta. Sus enemigos no atravesaron el río en su persecución. Unos 1000 hombres del ejército de Baquides sucumbieron aquel día. Fortificaciones de Baquides, muerte de Alcimo. De vuelta en Jerusalén, hizo Baquides levantar ciudades fortificadas en Judea, la fortaleza de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamanatá, Fartón y Tefón, con las murallas, puertas y cerrojos,
y puso en ellas guarniciones que hostilizaron a Israel. Fortificó también la ciudad de Bet-sur, Gazara y la ciudadela, y puso en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región y los dejó bajo custodia en la ciudadela de Jerusalén. El segundo mes del año 153, ordenó Álcimo demoler el muro del atrio interior del lugar santo. Destruida con ello la obra que los profetas. Había comenzado la demolición cuando por aquellos días sufrió Álcimo un ataque y su obra quedó parada. Se le obstruyó la boca y se le quedó paralizada, de suerte que no le fue posible ya pronunciar palabra ni dar disposiciones en lo tocante a su casa. Álcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. Cuando Báquides vio que había muerto Álcimo, se volvió a donde el rey. Así hubo tranquilidad en el país de Judá por espacio de 2 años. Sitio de Bet-Basí. Todos los sin ley se confabularon y pensaron: Jonatán y los suyos viven tranquilos y confiados. Hagamos pues venir ahora a Báquides, que nos prenderá a todos ellos en una sola noche. Tras preparar el plan con él, Báquides se puso en marcha con un fuerte ejército. Envió cartas secretas a sus aliados de Judea, ordenándoles prender a Jonatán y a los suyos, pero no pudieron, porque fueron conocidas sus intenciones. Al contrario, ellos prendieron a unos 50 hombres de la región, cabecillas de esta maldad, y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los suyos se retiraron a Bet-Basí. En el desierto, repararon lo que en aquella plaza estaba derruido y la fortificaron. Al enterarse Báquides junto a todas las tropas y convocó a sus partidarios de Judá, llegó y puso cerco a Bet-Basí. La atacó durante muchos días y construyó ingenios de guerra. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, salió por la región y fue con una pequeña tropa, con la que derrotó en su campamento a Odomera y sus hermanos, así como los hijos de Fasirón. Estos empezaron a herir y a subir con las tropas. Simón y sus hombres, por su parte, salieron de la ciudad y prendieron fuego a los ingenios. Trabaron combate con Báquides, lo derrotaron y lo dejaron sumido en profunda amargura, porque había fracasado su plan y su ataque. Montó en cólera contra los hombres sin ley que le habían aconsejado venir a la región. Mató a muchos de ellos y decidió volverse a su tierra. Al saberlo, le envió Jonatán legados para concertar con él la paz y conseguir que les devolviera los prisioneros. Báquides aceptó y accedió a la petición de Jonatán. Se comprometió con juramento a no hacerle mal en todos los días de su vida y le devolvió los prisioneros que anteriormente había capturado en el país de Judá. Partió luego para su tierra y no volvió más al territorio judío. Así descansó la espada en Israel. Jonatán se estableció en Micmas, comenzó a juzgar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impíos. Rivalidad de Alejandro Balas. Nombra a Jonatán sumo sacerdote. En el año 160, Alejandro Epífanes, hijo de Antíoco, vino por mar y ocupó Ptolemaida, donde al sentirse bien acogido se proclamó rey. Al tener noticia de ello, el rey Demetrio juntó un ejército muy numeroso y salió a su encuentro para combatir con él. Envió también Demetrio una carta amistosa a Jonatán, en que prometía engrandecerle, porque se decía: adelantémonos a hacer la paz con ellos antes que Jonatán la haga con Filipo contra nosotros. Al recordar los males que le causamos a él y a sus hermanos y a su nación,
le concedía autorización para reclutar tropas, fabricar armamento y contarse entre sus aliados. Mandaba además que le fueran entregados los rehenes que se encontraban en la ciudadela. Jonathan fue a Jerusalén y leyó la carta ante todo el pueblo y ante los que ocupaban la ciudadela. Les entró mucho miedo cuando oyeron que el rey les concedía autorización para reclutar tropas. La gente de la ciudadela entregó los rehenes a Jonathan y él los devolvió a sus padres. Jonathan fijó su resistencia en Jerusalén y se entregó a la reconstrucción y restauración de la ciudad. Ordenó a los encargados de las obras levantar las murallas y rodear el monte Sión con piedras de sillería para fortificarlo, y así lo hicieron. Los extranjeros que ocupaban las fortalezas levantadas por Baquides huyeron, abandonaron sus puestos, partieron cada uno a su país. Solo en Bet-Sur quedaron algunos de los que habían abandonado la ley y los preceptos, porque esta plaza era su refugio. El rey Alejandro se enteró de los ofrecimientos que Demetrio había hecho a Jonathan. Le contaron además las guerras y proezas que él y sus hermanos habían realizado y los trabajos que habían sufrido. Entonces dijo: ¿podremos hallar otro hombre como este? Hagamos de él un amigo y un aliado nuestro. Le escribió pues y le envió una carta redactada en los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonathan. Hemos oído que eres un valiente guerrero y digno de ser amigo nuestro. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey. Le enviaba al mismo tiempo una clámide de púrpura y una corona de oro. Por tu parte, haz tuya nuestra causa y guárdanos tu amistad. El 7º mes del año 160, con ocasión de la fiesta de las tiendas, vistió Jonathan los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó gran cantidad de armamento. Carta de Demetrio I a Jonathan. Demetrio, al saber lo sucedido, dijo disgustado: ¿qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganar la amistad y el apoyo de los judíos? Le escribiré también yo con ofrecimiento de dignidades y riquezas para que sean auxiliares míos. Y les escribió en estos términos: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Nos hemos enterado con satisfacción de que habéis guardado los términos de nuestra alianza y perseverado en nuestra amistad, sin pasaros al bando de nuestros enemigos. Continuad, pues, guardándonos fidelidad, y os recompensaremos por todo lo que por nosotros hagáis. Os descargaremos de muchas obligaciones y os concederemos favores. Y ya desde ahora os libero y descargo de todos los judíos de las contribuciones, del impuesto de la sal y de las coronas. Renuncio también de hoy en adelante a percibir el tercio de los granos y la mitad del fruto de los árboles que me correspondían, del país de Judá y también de los 3 distritos que le son anexionados en Samaria, Galilea, a partir de hoy para siempre. Jerusalén sea santa y exenta, así como todo su territorio, sus diezmos y tributos. Renunció asimismo a mi soberanía sobre la ciudadela de Jerusalén y se la cedo al sumo sacerdote, que podrá poner en ella de guarnición a los hombres que él elija. Devuelvo la libertad sin rescate a todo judío llevado cautivo de Judá a cualquier parte de mi reino, que todos queden libres de tributo, incluso sobre sus ganados, que todas las fiestas, los sábados y los novilunios, y además del día fijado, los 3 días que les preceden y los 3 días que les siguen, sean días de inmunidad y franquicia para todos los judíos residentes en mi reino. Nadie tendrá autorización para demandarles
ni inquietarles a ninguno de ellos por ningún motivo. Podrán alistarse en los ejércitos del rey hasta 30,000 judíos que percibirán la soldada asignada a las demás tropas del rey. De ellos, algunos serán apostados en las fortalezas importantes del rey y otros ocuparán puestos de confianza en el reino. Que sus oficiales y jefes salgan de entre ellos y vivan conforme a sus leyes, como lo ha dispuesto el rey para el país de Judá. Los 3 distritos incorporados a Judá, de la provincia de Samaria, queden anexionados a Judea y contados por suyos, de modo que, sometidos a un mismo jefe, no acaten otra autoridad que la del sumo sacerdote. Entrego Tolemaida y sus dominios como obsequio al lugar santo de Jerusalén para cubrir los gastos normales del lugar santo. Por mi parte, daré cada año 15,000 siclos de plata que se tomarán de los ingresos reales en las localidades convenientes. Todo el excedente que los funcionarios no hayan entregado como en años anteriores lo darán desde ahora para las obras del templo. Además, cedo los 50,000 siclos de plata que se deducían de los ingresos del lugar santo en la cuenta de cada año, por ser emolumento de los sacerdotes en servicio del culto. Todo aquel que por deudas con los impuestos reales o por cualquier otra deuda se refugie en el templo de Jerusalén o en su recinto, quede inmune, él y cuantos bienes posea en mi reino. Los gastos que se originen de las construcciones y reparaciones en el lugar santo correrán a cuenta del rey. Los gastos de la construcción de las murallas de Jerusalén y las fortificaciones de su recinto correrán asimismo a cuenta del rey, como también la reconstrucción de murallas en Judea. Jonatán rechaza las ofertas de Demetrio. Muerte del rey. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos, no les dieron crédito ni los aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel y la opresión tan grande a que les había sometido. Se decidieron, pues, por el partido de Alejandro, que a su parecer les ofrecía mayores ventajas, y fueron aliados suyos en todo tiempo. El rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio. Los 2 reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Alejandro. Demetrio se lanzó en su persecución y prevaleció sobre ellos. Mantuvo vigorosamente el combate hasta la puesta del sol, pero en aquella jornada Demetrio sucumbió. Boda de Alejandro y Cleopatra. Jonatán, estratega y gobernador. Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje: de vuelta a mi reino, he ocupado el trono de mis antepasados y recuperado el poder después de derrotar a Demetrio y a hacerme dueño de nuestro país, porque trabé combate con él y luego de derrotarle a él y a su ejército, nos hemos sentado en su trono real. Establezcamos, pues, vínculos de amistad entre nosotros y dame a tu hija por esposa. Seré tu yerno y te haré como ella presentes dignos de ti. El rey Ptolomeo le contestó así: dichoso el día en que, de vuelta al país de tus antepasados, te sentaste en el trono de su reino. Pues bien, haré por ti lo que has escrito, pero ven a encontrarme en Tolemaida, donde nos veamos personalmente, y te tomaré por yerno, como has dicho. Ptolomeo partió de Egipto, llevando consigo a su hija Cleopatra. Corría el año 162 cuando llegó a Tolemaida. El rey Alejandro fue a su encuentro y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra y celebró la boda en Tolemaida con la gran magnificencia que suelen hacerlo los reyes.
El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a verle. Partió éste con gran pompa hacia Tolemaida. Se entrevistó con los reyes. Les dio a ellos y a sus amigos plata y oro. Les hizo numerosas presentes y se ganó su confianza. Entonces se unieron contra él algunos rebeldes, peste de Israel, para querellarse con él, pero el rey no les hizo ningún caso. Antes bien, dio orden de que le quitaran a Jonatán sus vestidos y le vistieran de púrpura. Cumplida la orden, le hizo al rey sentar a su lado y dio a sus capitanes: salid con él por medio de la ciudad y anunciar a voz de heraldo que nadie le levante acusación alguna ni le molesten por ningún motivo. Sus acusadores, que vieron el honor que a voz de heraldo se le hacía y a él vestido de púrpura, huyeron todos. El rey, queriendo honrarle, le inscribió entre sus primeros amigos y le nombró estratega y meridarca. Jonatán regresó a Jerusalén con paz y alegría. Demetrio II, Apolonio, gobernador de Celesiria, derrotado por Jonatán. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, vino a Creta, al país de sus antepasados. Al enterarse el rey Alejandro, quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio como gobernador de Celesiria, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yaminia, y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote: tú eres el único en levantarte contra nosotros, y por tu causa he venido a ser yo objeto de irrisión y desprecio. ¿Por qué ejerces tu poder contra nosotros desde las montañas? Si es que tienes confianza en tus fuerzas, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura y allí nos mediaremos, que conmigo está la fuerza de las ciudades. Pregunta y sabrás quién soy yo y quiénes nuestros auxiliares. Ellos dicen que no podréis manteneros frente a nosotros, ya que 2 veces tus padres fueron derrotados en su país, y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura, donde no hay piedra, ni roca, ni lugar donde huir. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se le sublevó el espíritu. Escogió 10,000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para ayudarle. Acampó frente a Jope. Los de la ciudad le cerraron las puertas porque había en Jope una guarnición de Apolonio. La atacaron y la gente de la ciudad, atemorizada, les abrió las puertas y Jonatán se hizo dueño de Jope. Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra 3,000 jinetes y un numeroso ejército y partió en dirección a Asdod, como que quería pasar por allí, pero al mismo tiempo se iba adentrando en la llanura, porque tenía mucha caballería y confiaba en ella. Jonatán fue tras él, persiguiéndole hacia Asdod, y ambos ejércitos trabaron combate. Había dejado a Apolonio 1,000 jinetes ocultos a espadas de ellos. Pero Jonatán advirtió que a sus espaldas había gente emboscada. Estos rodearon su ejército y dispararon sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer, pero la tropa se mantuvo firme, como lo había ordenado Jonatán, y los caballos de los enemigos se cansaron. Sacó entonces Simón su ejército y atacó a la falange, pues ya la caballería estaba agotada. La derrotó y puso en fuga. Mientras la caballería se desbandaba por la llanura, en su huida llegaron a Asdod y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para salvarse. Pero Jonatán prendió fuego a Asdod y a las ciudades que la rodeaban. Se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón
y a los que en él se habían refugiado. Los muertos por la espada y los abrasados por el fuego fueron unos 8,000 hombres. Partió de allí Jonatán y acampó frente a Ascalón, donde los habitantes salieron a recibirle con grandes honores. Luego Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargados de rico botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán. Le envió una fíbula de oro, como es costumbre conceder a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio. Ptolomeo VI apoya a Demetrio II y muere a la vez Alejandro Balas. El rey de Egipto reunió fuerzas numerosas como las arenas que hay a la orilla del mar y muchas naves. Intentaba hacerse astutamente con el reino de Alejandro y unirlo al suyo. Salió pues para Siria en son de paz. La gente de las ciudades le abría las puertas y salía a su encuentro, ya que tenían orden del rey Alejandro de salir a recibirle por ser suegro suyo. Pero una vez que entraba en las ciudades, Ptolomeo ponía tropas de guarnición en cada una de ellas. Cuando llegó cerca de Asdod, le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus aldeas destruidas, los cadáveres por el suelo y los restos calcinados de los abrasados en la guerra, pues habían hecho montones de ellos por el recorrido del rey. Le contaron lo que Jonatán había hecho para que el rey le censurara, pero el rey guardó silencio. Jonatán fue al encuentro del rey Ahob con gran fasto. Le saludaron y pasaron allí aquella noche. Acompañó Jonatán al rey hasta el río llamado Eleuteros y regresó a Jerusalén. Por su parte, el rey Ptolomeo se hizo dueño de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima y mediaba planes malvados contra Alejandro. Envió embajadores al rey Demetrio diciendo: «Ven y concentremos entre nosotros una alianza. Te daré mi hija, la que tiene Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. Me arrepiento de haberte dado mi hija, pues ha intentado asesinarme». Le hacía estos cargos porque codiciaba su reino. Quitándole pues su hija, se la dio a Demetrio, rompió con Alejandro y quedó manifestada la enemistad entre ambos. Ptolomeo entró en Antioquía y se ciñó la diadema de Asia, con lo que rodeó su frente de 2 diademas, la de Egipto y la de Asia. En este tiempo se encontraba el rey Alejandro en Cilicia, por haberse sublevado la gente de aquella región. Al saber lo que ocurría, vino a luchar contra él. Ptolomeo salió con su fuerza poderosa, pues su encuentro y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia, buscando un refugio allí, y el rey Ptolomeo quedó triunfador. El árabe Sabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero 3 días después murió el rey Ptolomeo, y los que estaban en sus plazas fuertes perecieron a manos de los que las habitaban. Demetrio comenzó a reinar el año 167. Primeros contactos entre Demetrio II y Jonatán. Por aquellos días juntó Jonatán a los de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén y levantó contra ella muchos ingenios de guerra. Entonces algunos rebeldes que odiaban a su nación acudieron al rey a anunciarle que Jonatán tenía puesto cerco a la ciudadela. La noticia le irritó y, nada más oírla, se puso en marcha y vino a Ptolemaida. Escribió a Jonatán que cesara el cerco y que viniera a verle lo antes posible. A Ptolemaida, pues quería entrevistarse con él. Al enterarse, ordenó Jonatán que continuasen el cerco.
eligió a ancianos de Israel y sacerdotes, y se expuso a sí mismo al peligro. Tomó plata, oro, vestidos y otros presentes en gran cantidad, y partió a verse con el rey en Tolomaida, que le recibió amistosamente. Algunos sin ley de la nación le acusaron, pero el rey lo trató como lo había tratado sus predecesores, y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el sumo sacerdocio y en todos los honores que antes tenía, e hizo que se le contara entre sus primeros amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libres de impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria, a cambio de 300 talentos que le prometía. Accedió el rey y escribió a Jonatán una carta sobre todos estos puntos, redactada de la forma siguiente. Nuevo documento en favor de los judíos. El rey Demetrio saluda a sus hermanos Jonatán y a la nación de los judíos. Os escribimos también a vosotros una copia de la carta que sobre vosotros hemos escrito a nuestros parientes lastenses para que la conozcáis. El rey Demetrio saluda a su padre Lastenes. Por sus buenas disposiciones hacia nosotros, hemos decidido conceder favores a la nación de los judíos, que son amigos nuestros y observan lo que es justo con nosotros. Les confiamos la posesión del territorio de Judea y de los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramataim, que han sido desprendidos de Galilea y agregados a Judea, con todas sus dependencias, en favor de los que sacrifican en Jerusalén, a cambio de los derechos reales que el rey percibía de ellos antes, año tras año, por los productos de la tierra y el fruto de los árboles. En cuanto a otros derechos que tenemos sobre los diezmos y tributos nuestros, sobre las salinas y coronas que se nos deben, les concedemos desde ahora una exención total. No se derogada ni una de estas concesiones a partir de ahora en ningún tiempo. Procurad hacer una copia de estas disposiciones que le será entregada a Jonatán para ponerla en el monte santo en lugar visible. Demetrio II, socorrido por las tropas de Jonatán en Antioquía. El rey Demetrio, viendo que el país estaba en calma bajo su mando y que nada le ofrecía resistencia, licenció todas sus tropas y mandó a cada uno a su lugar, excepto las tropas extranjeras que había reclutado en las islas de las naciones. Todas las tropas que habían recibido de sus padres se enemistaron con él. Entonces Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todas las tropas murmuraban contra Demetrio, se fue donde el árabe Yamilcú, que criaba al niño Antíoco, hijo de Alejandro, y le instaba a que se lo entregase para ponerlo en el trono de su padre. Le informó de toda la acusación de Demetrio y del odio que le tenían sus tropas. Permaneció allí muchos días. Entretanto, envió Jonatán a pedir al rey Demetrio que retirara las guarniciones de la ciudadela de Jerusalén y de las plazas fuertes, porque hostigaban a Israel. Demetrio envió a decir a Jonatán: no solo haré esto por ti y por tu nación, sino que os colmaré de honores a ti y a tu nación cuando tenga oportunidad. Pero ahora harás bien en enviarme hombres en mi auxilio, pues todas mis tropas me han abandonado. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 guerreros valientes. Con su venida, el rey experimentó una gran satisfacción. Se amontinaron en el centro de la ciudad los ciudadanos al pie de 120,000 y querían matar al rey. Él se refugió en el palacio y los ciudadanos ocuparon las calles de la ciudad y comenzaron el ataque.
El rey llamó entonces en su auxilio a los judíos, que se juntaron todos en torno a él, y luego se diseminaron por la ciudad. Aquel día llegaron a matar hasta 100,000. Prendieron fuego a la ciudad. Se hicieron este mismo día con un botín considerable y salvaron al rey. Cuando los de la ciudad vieron que los judíos dominaban la ciudad a su talante, perdieron el ánimo y levantaron sus clamores al rey suplicándole: hagamos las paces y cesen los judíos en su ataque contra nosotros y contra la ciudad. Depusieron las armas e hicieron la paz. Los judíos alcanzaron gran gloria ante el rey y ante todos los de su reino, y se volvieron a Jerusalén con un rico botín. El rey Demetrio se afianzó en el trono de su reino y la tierra quedó sosegada en su presencia. Pero faltó a todas sus promesas y se indispuso con Jonatán. Lejos de corresponder a los servicios que le había prestado, le causaba graves molestias. Jonatán contra Demetrio II. Simón recupera Bet-sur, batalla de Azor. Después de estos acontecimientos, volvió Trifón con Antíoco, niño todavía, que se proclamó rey y se ciñó la diadema. Todas las tropas de Demetrio habían licenciado, se unieron a él y salieron a luchar contra Demetrio. Le derrotaron y le pusieron en fuga. Trifón tomó los elefantes y se apoderó de Antioquia. El joven Antíoco escribió esta misiva a Jonatán: te confirmo en el sumo sacerdocio, te pongo al frente de los 4 distritos y quiero que te cuentes entre los amigos del rey. Le envió copas de oro y un servicio de mesa, y le concedió autorización de beber en copas de oro, vestir púrpura y llevar fíbula de oro. A su hermano Simón le nombró estratega de la escalera de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán salió a recorrer la Transeufratina y sus ciudades, y todas las tropas de Siria se le unieron como aliadas. Llegó a Ascalón, y los habitantes de la ciudad le salieron a recibir con muchos honores. De allí pasó a Gaza, donde los habitantes le cerraron las puertas. Entonces la sitió y entregó sus arrabales a las llamas y al pillaje. Los de la ciudad vinieron a suplicarle y Jonatán les ofreció la paz, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. A continuación, siguió recogiendo la región hasta Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se habían presentado en Quedes de Galilea con un ejército numeroso para apartarle de su cargo. Entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió a su encuentro. Simón acampó frente a Bet-sur, ciudad que atacó durante muchos días hasta bloquearla. Le hicieron una oferta de paz que él aceptó. Les hizo salir de allí, ocupó la ciudad y puso en ella una guarnición. Por su parte, Jonatán y su ejército acamparon junto a las aguas de Genesar y muy de madrugada partieron para la llanura de Azor, donde el ejército extranjero les vino al encuentro en la llanura, después de dejar hombres emboscados en los montes. Mientras este ejército se presentaba de frente, surgieron de sus puestos los emboscados y entablaron combate. Todos los hombres de Jonatán se dieron a la fuga sin que quedara ni uno de ellos, a excepción de Matías, hijo de Absalón, y de Judas, hijo de Calif, capitanes del ejército. Jonatán entonces rasgó sus vestidos, echó polvo sobre su cabeza y oró. Vuelto al combate, derrotó al enemigo y lo puso en fuga. Al verlo, sus hombres que huían volvieron a él y con él persiguieron al enemigo hasta su campamento en Quedes y acamparon allí.
Cayeron aquel día del ejército extranjero hasta 3,000 hombres. Jonatán regresó a Jerusalén. Relaciones de Jonatán con Roma y Esparta. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió hombres y los envió a Roma con el fin de confirmar y renovar la amistad con ellos. Con el mismo objeto, envió carta a los espartanos y a otros lugares. Una vez en Roma, entraron en el Senado y dijeron: Jonatán, sumo sacerdote y la nación de los judíos, nos han enviado para que se renueve con ellos la amistad y la alianza como antes. Los romanos les dieron cartas para la gente de cada lugar, recomendando que se les condujera en paz hasta el país de Judá. Esta es la copia de la carta que escribió Jonatán a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y el resto del pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Ya en tiempos pasados, Areios, que reinaba entre vosotros, envió una carta al sumo sacerdote Onaías, en la que le decía que erais vosotros hermanos nuestros, como lo atestigua la copia adjunta. Onías recibió con honores al embajador y tomó la carta que hablaba claramente de alianza y amistad. Nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto, por tener como concesión los libros santos que están en nuestras manos, hemos procurado enviaros embajadores para renovar la fraternidad y la amistad con vosotros y evitar que vengamos a seros extraños, pues ha pasado mucho tiempo ya desde que nos enviaste vuestra embajada. Por nuestra parte, en las fiestas y demás días señalados, os recordamos sin cesar en toda ocasión en los sacrificios que ofrecemos en nuestras oraciones, como es justo y conveniente acordarse de los hermanos. Nos alegramos de vuestra gloria. A nosotros, en cambio, nos han rodeado muchas tribulaciones y guerras, pues nos hemos visto atacados por los reyes vecinos. Pero en estas luchas no hemos querido molestaros a vosotros ni a los demás aliados y amigos nuestros, porque contamos con el auxilio del cielo, que, viniendo en nuestra ayuda, nos ha librado de nuestros enemigos y a ellos los ha humillado. Hemos, pues, elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antipatro, hijo de Jasón, y les hemos enviado a los romanos para renovar la amistad y la alianza que antes teníamos, y les hemos dado orden de pasar también donde vosotros para saludaros y entregaros nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad. Y ahora haréis bien en contestaros a esto. Esta es la copia de la carta enviada a Onías. Areios, rey de los espartanos, saluda a Onías, sumo sacerdote. Se ha encontrado un documento relativo a espartanos y judíos, de que son hermanos y que son de raza de Abraham. Y ahora que estamos enterados de esto, habéis bien escribirnos sobre vuestro bienestar. Nosotros por nuestra parte os escribimos: vuestro ganado y vuestros bienes son nuestros, y los nuestros vuestros son. Damos orden de que se os envíe un mensaje en tal sentido. Jonatán en Celesiria, Simón en Filistea. Tuvo noticia Jonatán de que los generales de Demetrio habían vuelto con fuerzas mayores que antes con ánimo de atacarle. Partió pues de Jerusalén y fue a encontrarlos a la región de Yamat, sin darles tiempo a irrumpir en su país. Envió explotadores al campamento enemigo y supo por ellos, a su vuelta, que los enemigos estaban preparados para caer sobre ellos a la noche. Cuando se puso el sol, ordenó Jonatán a los suyos que se mantuvieran despiertos
y sobre las armas toda la noche, preparados para entrar en combate, y dispuso avanzadillas alrededor del campamento. Cuando supieron los enemigos que Jonathan y los suyos estaban preparados para el combate, sintieron miedo y, llenos de pánico, encendieron fogatas por su campamento y se retiraron. Jonathan y los suyos, como veían brillar las fogatas, no se percataron de su partida hasta el amanecer. Entonces se lanzó Jonathan en su persecución, pero no les pudo dar alcance porque habían atravesado ya el río Eleuteros. Jonathan se volvió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y se hizo con sus despojos. Levantó luego el campamento, llegó a Damasco y recorrió toda la región. Simón, por su parte, hizo una expedición hasta Ascalón y las plazas vecinas. Se volvió luego hacia Jope y la tomó, pues había oído que sus habitantes querían entregar aquella plaza fuerte a los partidarios de Demetrio y dejó en ella una guarnición para defenderla. Trabajos en Jerusalén. Jonathan, de vuelta, reunió la asamblea de los ancianos del pueblo y decidió con ellos edificar fortalezas en Judea, dar mayor altura a las murallas de Jerusalén y levantar un alto muro en la ciudadela y la ciudad para separarlas y para que quedara la ciudadela aislada y no pudieran comprar ni vender. Se reunieron pues para reconstruir la ciudad, pues había caído un trecho de la muralla que daba al torrente por la parte de levante. Restauró también el barrio llamado Cafenata. Por su lado, Simón reconstruyó Hadida en la tierra baja, la fortificó y la guarneció de puertas y cerrojos. Jonathan cae en mano de sus enemigos. Trifón aspiraba a reinar en Asia, ceñirse la diadema y extender su mano contra el rey Antíoco. Temiendo que Jonathan se lo estorbara y le hiciera la guerra, trataban de apoderarse de él y matarle. Se puso pues en marcha y llegó a Bet-San. Jonathan salió a su encuentro con 40,000 hombres escogidos para la guerra y llegó a Bet-San. Vio Trifón que había venido con un ejército numeroso y temió lanzarle un ataque. Lo recibió con honores, le presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y dio la orden a sus amigos y a sus tropas de que le obedeciesen como a él mismo. Y dijo a Jonathan: ¿Por qué has fatigado a toda esta tropa si no hay guerra entre nosotros? Envíalos a sus casas. Elige algunos hombres que te acompañen y ven conmigo a Tolemaida. Te entregaré la ciudad, las demás fortalezas, el resto de las fuerzas y todos los funcionarios. Y luego emprenderé el regreso, pues para eso he venido. Jonathan le creyó y obró en consecuencia. Despachó sus tropas que partieron para el país de Judá y conservó consigo 3,000 hombres, de los cuales dejó 2,000 en Galilea y 1,000 le acompañaron. Pero apenas entró Jonathan en Tolemaida, los tolemaiditas cerraron las puertas, lo apresaron y pasaron a filo de espada a cuantos con él habían entrado. Envió Trifón tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonathan. Pero estos, enterados de que él había sido apresado y muerto con los que le acompañaban, se animaron unos a otros y avanzaron, cerradas las filas, prontos para combatir. Sus perseguidores, al ver que luchaban por su vida, se volvieron. Aquellos llegaron todos en paz al país de Judá. Lloraron a Jonathan y a sus compañeros, y un gran temor se apoderó de ellos. Todo Israel hizo un gran duelo. Todos los paganos circunvecinos trataban de aniquilarlos. No tienen jefe, decían, ni quien les ayude. Esta es la ocasión de atacarlos y borrar su recuerdo
de entre los hombres.